Bueno, vamos a hablar sobre las generalidades de la inmunología. Primero hay que definir qué es la inmunidad. La inmunidad es básicamente la protección frente a enfermedades. Y esto se va a lograr gracias a la defensa contra microbios, células dañadas y tumores. Esta respuesta inmunitaria va a ser una reacción coordinada entre células y moléculas. Una respuesta humoral y celular. Entonces, la función fisiológica del sistema inmunitario es la defensa contra los microbios infecciosos. Sin embargo, también sustancias extrañas no infecciosas y producto de nuestras propias células dañadas y de células malignas que son las tumorales, que pueden desencadenar respuestas inmunitarias. En cuanto a la historia de inmunología, han habido varios acontecimientos importantes, como en la era de la peste, con Tucípides, la vacunación con Edward Jenner y que creó la primera vacuna contra la viruela, los descubrimientos de Pasteur y Koch, que son las bases de la microbiología y de estos organismos infecciosos, y en la era moderna que estamos actualmente, la vacunación como estrategia más efectiva en cuanto a la prevención de enfermedades infecciosas. El mayor aporte de inmunología, ¿cuál ha sido? Pues realmente las respuestas concisas han sido las vacunas. Las vacunas han contribuido a erradicar casi por completo algunas infecciones. Como podemos ver, que ha erradicado casi por completo, miren, número máximo de casos. Por ejemplo, en 1921, con la enfermedad de la difteria, como tenían 206.000 casos y ahora en 2018 solo uno. Casi ha erradicado por completo. Así con otras como el Haemophilus influenza, hepatitis, parotiditis, el polio, rubeola, sarampión, tétano, tosferina. Han ayudado a básicamente erradicar estas enfermedades. Por lo cual la inmunología ha sido uno de los mayores aportes de la medicina. Por eso es importante comprenderla. Cuanto a los tipos de inmunidad, vamos a tener dos brazos, una inmunidad innata y una adaptativa. Esta inmunidad innata, primeramente, va a ser la primera línea de defensa, va a ser rápida, va a demorar de horas a días y va a carecer de memoria inmunológica. Y van a estar diferentes componentes como las barreras epiteliales, la piel, los fagocitos, células dendríticas, presentadores de antígenos, mastocitos, el sistema de complemento, los linfocitos natural killer y otras interleucinas. La respuesta va a ser rápida entre horas y días. Vamos a tener ya el otro brazo, que es la inmunidad adaptativa, va a tener una respuesta específica y con memoria. Esto va a ser característico de esta. Y esta va a requerir activación de linfocitos, ya sean días o semanas. Y en cual va a tener componentes que van a ser los linfocitos B, que van a estar dando la producción de anticuerpos, y los linfocitos T, la inmunidad celular, gracias a los linfocitos T efectores. Cuanto ya comparando estos dos brazos de la inmunidad innata y la adaptativa, la innata va a tener una especificidad baja, mientras que la adaptativa va a tener una especificidad alta. La innata no va a tener memoria, mientras que la adaptativa sí. La innata va a tener una diversidad limitada, mientras que la adaptativa va a tener una diversidad enorme. Entonces, en este cuadro aquí podemos ver las características de cada una que ya les he mencionado. También tengan en cuenta que en los componentes en barreras celulares y químicas, la innata va a tener la piel, el epitelio de las mucosas, moléculas antimicrobianas, mientras que en la adaptativa van a ser los linfocitos en epitelio, anticuerpos secretados en superficies epiteliales. Miren que también que la innata entre las proteínas va a estar complemento y varias lectinas, mientras que en la adaptativa solo van a estar los anticuerpos. Y va a estar mediada por diferentes células. Entonces, en cuanto a las respuestas adaptativas, las respuestas inmunitarias son específicas frente a los diferentes antígenos y a menudo en diferentes porciones de un solo complejo proteínico, ya sea de un polisacárido o de cualquier otra macromolécula. Estas partes del antígeno son complejos que son reconocidos específicamente por algunos linfocitos, que esta parte que es reconocida por el linfocito, esto es importante ya que se van a denominar epítopos. Esta especificidad tan exquisita obedece que cada linfocito expresa receptores de membrana capaces de discernir diferencias estructurales sutiles entre epítopos distintos.
Entonces aquí vamos a ver en cuanto a esta especificidad de memoria y contracción de la respuesta adaptativa. Primeramente vamos a tener aquí un antígeno X. Lo va a reconocer un linfocito virgen, este en este caso que toma el ejemplo con linfocitos B, y va a causar, ya que el linfocito B reconoce este epítopo, este antígeno, entonces va a causar una respuesta primaria. Estos linfocitos B vírgenes se van a transformar en células plasmáticas y van a secretar anticuerpos. Eso van a ser los linfocitos B anti-X, ya que ellos van a erradicar este antígeno X. Y algunos van a ser células plasmáticas para faltar la respuesta inmune y otros se van a quedar de memoria, circulando y en los ganglios. Entonces, cuando ocurre una respuesta secundaria anti-X, o sea que otra vez se infectó, se puso ese mismo antígeno, mira que la respuesta ya va a ser un poco más diferente. Mira cómo llega la respuesta primaria un poco más, no es tan potente, mientras que la respuesta secundaria es mucho más potente, mucho más específica, tiene una mejor memoria, responde mucho mejor y es más efectiva, por lo cual lo erradica de una manera mucho más rápida y fácil. Mira que si dado en caso que se responde a un antígeno diferente anti-Y, ya va a ser otra respuesta primaria, así como en la anti-X con la primera vez, y se van a generar células plasmáticas anti-Y y linfocitos B de memoria anti-Y, esperando una respuesta o que se ponga otra vez a ese mismo antígeno y que sea una respuesta más potente. Entonces, en la respuesta adaptativa vamos a tener esta característica principal. Va a tener una alta especificidad y diversidad por esta selección clonal. Va a tener memoria, va a tolerar a lo propio y va a tener una regulación y homeostasis. Tenemos a los precursores de los linfocitos y vamos a tener que los clones de los linfocitos maduran en los órganos linfáticos generadores sin la presencia del antígeno. Podemos ver diferentes linfocitos maduros. Entonces, ya cuando ellos ya se maduraron, fueron a la guardería y todo, ya ellos van a ir a circular o guardarse en los ganglios, en estos tejidos linfáticos, y es donde ahí va a ocurrir el contacto, la exposición con el antígeno. Entonces, el que logra reconocer el antígeno, su epítopo, y él reconoce antígeno, efectúa su respuesta y lo que va a hacer es clonarse. Y va a hacer clones de él específicos de esos antígenos que son activados. Sea, básicamente que cuando un linfocito de estos reconoce ya su antígeno, él se va a empezar a multiplicar y a clonar para poder efectuar una respuesta inmunitaria específica hacia ese antígeno. Cuanto al brazo humoral, va a estar mediada por el linfocito B en la producción de anticuerpos. También van a hacer la neutralización, la opsonización y la activación del complemento mediados por anticuerpos. Y va a ser la principal defensa contra microbios extracelulares. Recuerden que en la opsonización y activación del complemento gracias a estos anticuerpos por la vía clásica. Tenemos la inmunidad adaptativa celular, está mediada por los linfocitos T. Vamos a tener linfocitos TCD4 que van a activar macrófagos y células B y los CD8 que destruyen células infectadas y van a ser la principal defensa contra microbios intracelulares y virus. Como aquí podemos apreciar en cuanto al brazo celular, tenemos aquí un microbio extracelular, lo fagocita un macrófago, llega el linfocito T cooperador y entonces el linfocito T cooperador cuando se activa pues va a aumentar la producción de citoquinas que van a permitir que el macrófago se active y active el estallido respiratorio o también lo puede hacer neutrófilo y pues terminen por destruir este microorganismo. Mientras que los TCD8 es para microbios intracelulares como los virus que se replican dentro de una célula infectada. Y entonces el TCD8 va a detectar que esta célula está infectada, está expresando un complejo de histocompatibilidad tipo 1 que esté alterado, esté diferente, pues va a detectar que es una célula errónea que está infectada y le induce la apoptosis. Aquí podemos ver la comparación entre la respuesta de inmunidad adaptativa, el brazo humoral y el brazo celular.
Entonces, ahora vamos con cada tipo celular. Vamos con los linfocitos B. Ellos van a reconocer antígenos directamente de proteínas, polisacáridos y lípidos. Y al activarse se diferencian en células plasmáticas, que estas son las que se van a encargar de la producción de anticuerpos. Y van a tener diferentes funciones efectoras, ya sea neutralizar los microbios, favorecer la fagocitosis, ya por la oxidatización, y activar el sistema del complemento. Tenemos también a los linfocitos T cooperadores o TCD4, que van a reconocer antígenos presentados en las moléculas de histocompatibilidad tipo 2 por las APC. Una vez activadas, secretan citocinas que, primeramente, aquí tenemos este linfocito T cooperador, o sea, esta va a ser la célula dendrítica, la APC. Ella va a tener el antígeno microbiano y se lo va a presentar ahí se lo va a presentar al linfocito T cooperador. Entonces, ya cuando este linfocito T cooperador reconoce ese antígeno, activa se diferencia ya en su forma efectora. Y entonces lo que va a hacer es aumentar una producción de citoquina, el TCD4, recuerden. Entonces estas citocinas que ellos producen van a promover la activación de macrófagos, ya que van a hacer que ellos destruyan los microbios fagocitados, van a activar a los linfocitos B, que proliferen, que aumenten la producción de anticuerpos y los cambios de isotipo. Y también va a aumentar la inflamación reclutando más células del sistema inmune. Contra los CD8 van a reconocer antígenos en moléculas mayores de compatibilidad. Uno, esto es una característica relevante ya que es diferente. CD4, MHC2 y CD8, MHC1. Expresado en células infectadas por virus o por bacterias intracelulares. Al activarse liberan proteínas líticas, ya sean como perforinas o granzimas, que van a inducir la apoptosis. Y entonces esta función de ellos es eliminar reservorios de infección intracelular y también de destruir células tumorales. Como podemos ver aquí está el linfocito T citotóxico. Este es la célula infectada y este es el linfocito T citotóxico. Él va a reconocer a esta célula por el compuesto competitivo mayor tipo 2 de que realmente está infectada y va a inducir la producción de proteínas líticas como perforina y gran enzimas que van a producir la muerte de esta célula infectada. Ahora tenemos a los linfocitos T reguladores. Vamos a tener que estos reconocen antígenos, pero su función principal es controlar y suprimir la respuesta inmune. Ellos van a secretar citocinas inhibitorias y bloquear la activación excesiva del linfocito. Básicamente ellos van a decir que la respuesta inmune no sea tan exacerbada, pero que tampoco sea tan deficiente, sino que esté en el punto medio, el punto efectivo. Entonces ellos van a mantener la tolerancia inmunológica y van a evitar la autoinmunidad. De hecho, en el último Nobel que hubo de medicina fue de inmunología gracias a este descubrimiento, aunque si bien lo entregaron ahora, este descubrimiento ya tiene mucho tiempo. Entonces, es clave para el equilibrio entre activación y regulación del sistema inmune. Tenemos que aquí un linfocito T que va a estar respondiendo, está haciendo su respuesta efectora, pero va a existir un linfocito regular que va a decir que tampoco se pase, que la respuesta sea tan exacerbada. Entonces, hay otros conceptos importantes, que es la inmunidad activa y inmunidad pasiva. La inmunidad activa es por la exposición al antígeno, ya sea por una infección o por vacuna, y van a generar memoria. Aquí tenemos a un paciente el cual tuvo una infección, ya sea por una vacuna o sea, le inyectaron el virus atenuado por una vacuna o realmente estuvo impuesto a la infección, se infectó. Entonces eso va a producir toda una cascada de sucesos inmunes, va a activar la respuesta adaptativa al final y entonces va a generar células de linfocitos de memoria, los cuales les va a brindar especificidad y memoria, dado en caso que otra vez se ponga este mismo antígeno microbiano, responde de una manera muy, muy efectiva. Tenemos la inmunidad pasiva, ya que este es por anticuerpos de un individuo que ya tiene esa inmunidad. Esos anticuerpos se los administra a un individuo que no goza de esa inmunidad. Y recuerden que los anticuerpos son proteínas. Estos pues, se van a administrar en el suero del individuo sin afectarlo. Y entonces estas inmunoglobulinas que son específicas para este antígeno, pues va a neutralizarlos. Recuerden las funciones de la inmunoglobulina, va a neutralizar al microbio, ozonizar y permitir la activación del complemento.
Pero el problema es, si bien también va a ser específica, esta no va a generar memoria, ya que no tiene los linfocitos de memoria. Solo va a tener esos anticuerpos que están circulando y cuando ya esos anticuerpos se consuman, ya no va a tener esa especificidad y va a carecer de la memoria. Entonces, desarrollo de la respuesta. Vamos a tener fases de la respuesta adaptativa. Primero se va a reconocer el antígeno gracias a la célula presentadora antígeno que se lo presentará a un linfocito, ya sea un T o un B. El T se lo va a presentar a la APC, mientras que el B va a reconocer al mismo antígeno directamente. Entonces eso va a producir una activación, va a producir esa expansión clonal, ya van a estar la activación de esto, ya sea que se diferencia en plasmocitos y empieza a tirar anticuerpos o un linfocito efector. Y entonces ya en esta respuesta efectora ya se va a producir la eliminación del antígeno, ya sea por la inmunoglobulina, por el linfocito B, o ya sea por el TCD4 que podemos ver aquí, que está reconociendo el antígeno y va a empezar con una producción de citoquinas, permitiendo que provoque la lisis de ese microbio que fue fagocitado. Y por último ya está la contracción o homeostasis, ya que estas células ya efectuaron su respuesta, ya no las necesita el cuerpo, por lo cual ellas mismas hacen la apoptosis. Y los únicos que quedan, que se crearon de memoria, ellos van a quedar en circulación, esperando que se expongan otra vez a ese microbio y a esa antígeno. Entonces, en cuanto a las células y tejidos inmunitarios, vamos a tener los diferentes tipos de células. Los fagocitos como los neutrófilos y macrófagos, mastocitos, eosinófilos, basófilos, células dendríticas y las diferentes clases de linfocitos. Y aquí como podemos apreciar en la imagen las diferencias de cada una de estas. En cuanto al hemograma que nos reporta, es importante saber estos valores, ya que los leucocitos, sus valores normales están entre 4.500 a 11.000, aunque esto varía entre cada laboratorio, puede ser de 5.000 a 10.000. Y entonces, tenemos que los valores normales de neutrófilos están entre el 40 y 60% de los leucocitos. Eosinófilos del 1 al 4, los basófilos menos de 1 y los linfocitos de 20 a 40 y los monocitos de 2 a 8. Así que tener en cuenta que si se elevan los neutrófilos es porque probablemente es una infección bacteriana. Si te están elevando los sinófilos, probablemente sea una infección por parásitos o alergia. Si es por basófilos, es por una gran liberación de histamina y otros mediadores. Si se están elevando los linfocitos, ya porque ya hay un proceso que lleva largo tiempo. Ya se está empezando a utilizar la inmunidad adaptativa. Si están los monocitos elevados, esto pues algo que tener en cuenta es que ellos son los macrófagos. Se van a convertir en los macrófagos que van a ir hacia los diferentes tejidos que está la infección, ya que ellos están en circulación. Entonces, ¿qué diferencia entre el neutrófilo y el macrófago? Tenemos esta tabla. Entonces, si bien ambos son fagocitos, tienen sus diferencias. El neutrófilo va a tener una vida corta, de 1 a 2 días. Va a tener una respuesta rápida en la inflamación aguda y va a destruir los microbios gracias al estallido respiratorio y enzimas. Mientras que los macrófagos van a tener una vida mucho más larga y hay una gran diferencia, incluso de 10 años. Van a estar residentes en tejidos, fagocitas patógenos y restos celulares y van a producir citocinas y regulan inflamación y reparación. Entre otras diferencias clave van a ser los neutrófilos atacan y mueren rápido porque van a tener una vida muy corta, mientras que los macrófagos van a coordinar la defensa y la reparación. Estos son características muy relevantes y que los permiten diferenciar. Aquí tenemos una imagen de las diferentes células. Tenemos aquí a un neutrófilo, tenemos aquí un basófilo, sinófilo, aquí tenemos un mastocito. En cuanto al origen de los macrófagos tisulares, pues muchos macrófagos residentes derivan del saco vitelino del hígado fetal, no solo de monocitos. Como aquí podemos apreciar que miren que estos macrófagos residentes en tejidos, ya sean encéfalo, pulmón, corazón, hígado, piel, vaso o intestino, pueden venir desde en el periodo embriológico, ya sea por el saco vitelino o de la o eco del saco vitelino del hígado fetal. Y también los macrófagos derivados de monocitos en la inflamación van a venir de la médula ósea.
médula ósea produce estos monocitos y ya estos monocitos pues, van a ir al tejido infectado o dañado. Aquí tenemos estos fagocitos mononucleares. Miren que las contribuciones relativas de los precursores procedentes del saco vitelino, la línea verde, los del hígado fetal, la línea café, y los de médula ósea, la línea azul. ¿Cómo va a haber una gran diferencia en esto? Ya que, por ejemplo, los del encéfalo, más que todo, van a venir ya desde la embriología, desde el saco vitelino, incluso hasta en la vida adulta. Los de la epidermis al principio van a venir del saco vitelino, pero ya después van a venir más que todo del hígado fetal. En el pulmón, primeramente por el saco vitelino, pero ya después son macrófagos del hígado fetal. En el hígado primero van a ser de saco vitelino y ya después de hígado fetal. Mientras que en el corazón, si bien puede venir del saco vitelino al principio, cuando se está formando el feto, ya en el nacimiento va a predominar los que son producidos por el hígado fetal. Pero ya después, a medida que envejecemos, van a ser principalmente por la médula ósea. Y ya en el tubo digestivo y en la dermis, ya va, a medida que vamos creciendo, va a predominar los macrófagos producidos por la médula ósea. En cuanto a los monocitos circulantes, van a ser macrófagos tisulares y van a tener diversidad morfológica tras su activación. Entonces, ¿qué funciones van a tener los macrófagos? Van a tener, primero, van a contribuir en la inflamación, aumento de la inmunidad adaptativa también. Van a permitir la destrucción de microbios, la reparación tisular y fibrosis, y la homeostasis tisular y resolución de la inflamación. Van a existir dos tipos de macrófagos por la función. Macrófagos M1 o clásicamente activados, que ellos se van a encargar de eliminar microbios y producir inflamación. Mientras que los macrófagos alternativamente activados, los M2, van a reparar tejido y van a controlar la infección. Aquí podemos apreciar estos macrófagos en la respuesta de destrucción de microbios y la inflamación va a estar dada por los macrófagos M1. Y esto ya sea porque ellos poseen receptores tipo TOR que van a reconocer microbios, o ya sea que tienen receptores de citoquina, van a tener receptores para fragmentos de complemento y también van a tener receptores para inmunoglobulinas, los cuales en sí van a permitir que se aumente la liberación de citoquinas proinflamatorias, van a permitir que aumente la oxidación del fagocito, especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico, que va a permitir que se destruyan microbios que han fagocitado y van a llamar a otras células gracias a la producción de citoquinas proinflamatorias. En cuanto al macrófago M2, va a tener ya sea citoquinas como IL-4 y IL-13, que van a aumentar la producción de colágeno, factores angiógenos para producir más vasos sanguíneos, que estos se van a utilizar en la reparación tisular y la fibrosis. Mientras que cuando ya hay muchas células muertas apoptósicas que detectan macrófagos, ya pues sea porque expresan fosfatidilcerina, ellos van a fagocitar estas células muertas apoptósicas y van a tomar todos sus nutrientes, porque así que no hay que desaprovecharlos. Y entonces ellas van a producir la hemostasis tisular y la resolución de la inflamación. Cuanto a las células dendríticas, vamos a tener que las células dendríticas en la piel van a ser las células de Langerhans y en el ganglio. Van a capturar antígenos en epitelios y los llevan a zona T, es decir, a los ganglios linfáticos. Aquí podemos ver cómo estas células dendríticas de Langerhans que están en la epidermis, ellas van a ir en circulación cuando estas células dendríticas fagocitan a microbios y van a presentar su antígeno, ellos van a llegar hacia los ganglios linfáticos. Entonces van a tener diferentes líneas de maduración las células dendríticas. Células dendríticas tipo 1, tipo 2 y las plasmocitoides y las de carácter derivadas de monocitos en la inflamación. Entonces vamos a tener que principalmente recuerden que las células de la epidermis van a venir, estos macrófagos, las células del ganglio principalmente van a venir de órganos hematopoéticos fetales, como el saco vitelino del hígado. Y estos van a ser la mayoría de células de Langerhans que están en la epidermis.
Entonces, en la médula ósea, donde ocurre una inflamación, ya sea en respuesta a un proceso infeccioso, se van a empezar a producir y diferenciar diferentes tipos de células dendríticas. Van a estar las células precursoras de monocitos que van a ser las células dendríticas derivadas de monocitos. Van a estar los que ya vienen derivadas del progenitor linfocítico común, que va a ser la célula dendrítica plasmocitoide. Plasmocitoide porque va a parecer un plasmocito. Mientras que vamos a tener la célula dendrítica del precursor común de célula dendrítica, que es la de toda la vida, la tradicional, y esta va a ser la célula dendrítica tradicional que va a tener dos subclases, una tipo uno y una tipo 2. En cuanto a estos tipos que hablamos, miren que van de ciertas diferencias, ya que la tipo uno va a inducir a los linfocitos TCD8 una respuesta citotóxica, ya que y las células dendríticas tipo 2 van a activar los TCD4 cooperadores. Y recuerden que tipo uno es porque ella es más que todo por el complemento de compatibilidad tipo uno, por eso es que va a tener más afinidad con el linfocito TC8. Mientras que las células dendríticas tipo 2 por el complemento de compatibilidad mayor 2 y van a activar los TCD4. Vamos a tener las plasmocitoides dendríticas que estas van a producir grandes cantidades de interferón tipo uno. Y esto va a ser más que todo contra los virus, ya que y ese interferón tipo uno se va a producir el estado antiviral. Vamos a tener las células de Langerhans que están a ser en la piel, estas son las células centinelas, y vamos a tener las células dendríticas derivadas de los monocitos en la inflamación. Cada subpoblación tiene receptores de reconocimiento y funciones específicas, como pueden apreciar en esta tabla. Entonces ahora vamos con las clases de linfocitos. Vamos a tener los linfocitos B, que van a producir anticuerpos, la inmunidad humoral, los TCD4 secretan citoquina y van a ayudar a otros linfocitos. Los CD8 van a matar a células infectadas y tumorales y los T reguladores van a controlar la respuesta inmune y previenen la autoinmunidad. Ya tenemos cuatro, los NKT, los MAIT, y estos van a ser ya que todo poblaciones especiales con receptores poco comunes y funciones rápidas en mucosas y tejidos. Cuanto a las subpoblaciones de linfocitos T, pues principalmente estas subpoblaciones de casi de todas las células se van a diferenciar gracias a la citometría de flujo, ya que con esta los podemos diferenciar. Por ejemplo, aquí tenemos CD4 y CD8, queremos diferenciarlos. ¿Cómo funciona la citometría de flujo a grandes pasos? Pues básicamente vamos a tener cuatro cuadrantes. Entonces, en este cuadrante que está más a la izquierda y más inferior, esto vamos a tener dos ejes. En el eje de la Y está CD4 positivo y en el eje de las X CD8 positivo. Entonces, que las que estén en este cuadrante inferior van a ser células, cada punto de estos son células. Cada una de estas que no estén en este cuadrante es que no expresan ni CD8 ni CD4. O sea que son negativas para estos dos. Si vamos a este cuadrante inferior derecho, miren que aquí se van a encontrar las células que solo expresan CD8 positivo. Mientras que en este cuadrante superior izquierdo vamos a tener células que solo expresan CD4 positivo. Y en este cuadrante superior derecho grande, aquí se deberían encontrar las células que expresan tanto CD4 positivo como CD8. Pero recuerden que no existen linfocitos que sean CD4 positivo y CD8 positivo al mismo tiempo, por lo cual casi no hay células. Y esto es realmente lo que se ven aquí. Ya esto es porque la prueba siempre tiene cierto margen de error. Entonces, ¿cómo se desarrollan los linfocitos? Se explica que los linfocitos se generan en médula ósea y timo. Estos son los órganos linfoides primarios. Y luego van a migrar a los órganos secundarios donde esperan el antígeno. Miren que primero, todas las células del sistema inmune primero se producen en la médula ósea. Entonces, en la médula ósea se van a expresar todos estos precursores linfocíticos comunes. Ya lo que se quedan en médula ósea va a ser el linaje de los linfocitos B. Y lo que se van a hacer timo va a ser el linaje de los linfocitos T. Entonces ellos se van a madurar ahí, van a ir a la guardería, van a reconocer los antígenos propios con baja afinidad, ya que no tienen que tener tanta afinidad a lo propio. Y ahí ellos cuando ya están maduros se van a ir a los órganos linfáticos secundarios, ahí es donde van a reconocer los antígenos y se van a diferenciar sus efectores.
ya sean ganglios linfáticos, vasos o tejidos linfáticos mucosos y cutáneos. Entonces, ¿cuál es el ciclo vital del linfocito? Primero está un linfocito virgen maduro, se activa su respuesta efectora y se quedan algunos de memoria para cuando se presente otra vez esa infección por ese mismo microbio o antígeno. Y esto va a asegurar una defensa tanto inmediata como protección a largo plazo. Miren cómo va primero un linfocito virgen, se activa a reconocer al antígeno, hace su respuesta efectora y ya después quedan los linfocitos de memoria dando inmunidad a largo plazo. Entonces, los linfocitos vírgenes son los que nunca han encontrado su antígeno y recirculan entre sangre y órganos linfáticos. También se llaman linfocitos NAIP, estos vírgenes. Los efectores son los que van a eliminar los antígenos, ya sea por las células plasmáticas secretoras de anticuerpos, los citotóxicos que matan a células infectadas. Y los de memoria van a sobrevivir por años y van a responder más rápido y fuertes precisiones posteriores. Y estos de memoria van a ser la base de la vacunación. En cuanto a la morfología de los linfocitos, muestran su citoplasma con un abundante retículo endoplásmico rugoso y especializado en producir anticuerpos. Ya cuando es una célula plasmática, muestra su citoplasma con abundante retículo endoplasmático rugoso y especializado en producir anticuerpos. En cuanto a los cambios en las proporciones de linfocitos T vírgenes y de memoria con la edad, miren que a medida que envejecemos vamos a tener menos linfocitos vírgenes, pero vamos a tener más linfocitos de memoria. Lógico, porque hemos estado expuestos a más infecciones, antígenos durante toda la vida. Entonces, ¿cómo se van a producir todo este tipo de células del sistema inmune? Va a ser gracias a la hematopoiesis. Todas las células sanguíneas provienen de una célula madre hematopoyética en médula ósea y se van a diferenciar en dos grandes linajes. El linaje mieloide o mielocítico y el linaje linfoide. En mieloide van a producir todas estas células como eritrocitos, plaquetas, los granulocitos como neutrófilos, sinófilos, basófilos o monocitos y macrófagos. También células dendríticas. Vamos a tener ya en la línea linfoide que sí se van a diferenciar ya a los linfocitos T, los B, los natural killer y también células dendríticas plasmocitoides. Este proceso está regulado por factores de crecimiento, es decir, interleucina 7 o factor estimulante de colonias de granulocitos. Y esto va a garantizar la producción continua de células para defensa de transporte de oxígeno y reparación. Aquí tenemos las citocinas hematopoyéticas que van a estimular cierto tipo de diferenciación celular. Y aquí tenemos como la interleucina 7, que va a principalmente tratar de producir linfocitos T, la IL-3 a todas las células. Eh, Factor estimulador de colonias de granulocitos, pues estimular que se produzcan más granulocitos y monocitos. Factor estimulador de colonias de monocitos, que se produzcan monocitos y el de granulocitos, pues granulocitos. En el timo, el órgano primario donde van a madurar los linfocitos T. Eso ya se lo mencioné. Y este timo va a tener una corteza que es donde se va a ocurrir la selección positiva. O sea, aquí solo van a sobrevivir los linfocitos T que reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad propio, pero con baja afinidad. Y en la médula es donde se va a producir la selección negativa. Se eliminan a los T autorreactivos. Entonces, algo característico del timo, y eso se ve en histología, son los corpúsculos de Hassel. Y también, también que da de resultado que los linfocitos T maduros, ya sea CD4 o CD8, van a estar listos para la respuesta inmune adaptativa. Cuanto al sistema linfático, va a ser una red de vasos que transporta linfa y antígenos hacia los ganglios. Miren que existen un montón de ganglios, ya sea que se van a transportar gracias a el sistema linfático. Los ganglios linfáticos regionales filtran linfa y activan linfocitos. El conducto torácico, este que ven aquí, es de la mayor parte del cuerpo hacia circulación venosa. Y esta cisterna del kilo que ven aquí va a transportar lípidos desde los intestinos.
Entonces estos van a ser los sitios clave donde los antígenos de una infección llegan al ganglio para iniciar la respuesta inmune, gracias a este sistema linfático. Entonces, ¿cómo es la morfología de un ganglio linfático? Ellos van a filtrar linfa y van a concentrar antígenos de tejido. Van a tener la zona B, que son los folículos, y estas son las zonas B, la zona de los folículos, que ahí se van a albergar los linfocitos B y centros germinales. Vamos a tener la paracorteza, que va a ser todo esto de aquí, la paracorteza, que entonces van a alojar los linfocitos T y van a interactuar con las células dendríticas. También estas vénulas de endotelio alto que ven aquí, ellas van a permitir la entrada de linfocitos desde la sangre. En la médula va a contener células plasmáticas productoras de anticuerpos y es el sitio clave donde los linfocitos se activan frente a antígenos. Entonces, ¿cómo se agregan los linfocitos B y T en un ganglio linfático? Los linfocitos T entran por las vénulas de endotelio alto y migran a la zona T, o sea, la paracorteza. Van a estar guiados por diferentes quimiosinas como CCL1921 para el receptor CCR7. Por otro lado, los linfocitos B van a migrar a los folículos que son las zonas B. Como aquí pueden ver cómo entran por el vénulas de endotelio alto y llega el linfocito B virgen hacia la zona B y aquí es donde va a tratar de reconocer el antígeno. Esta organización va a permitir que cada linfocito se active en el microambiente adecuado para cada uno de ellos. Ahora vamos a ir a la corteza del ganglio linfático. Aquí va a estar el seno subcapsular que va a permitir la entrada de linfa con antígenos. Vamos a tener el conducto de FRC que va a transportar antígenos solubles hacia la zona T, que este es el conducto de FRC. Y estos van a organizar también el microambiente y producen fibras de colágeno. También es que las células dendríticas y macrófagos capturan y presentan antígenos llegando hacia estos ganglios para presentarlos a los linfocitos. En cuanto ya al vaso, tenemos algo que va a tener la pulpa roja, que es donde se van a eliminar, todo esto es la pulpa roja, donde se van a eliminar los eritrocitos viejos y microorganismos. La pulpa blanca va a organizar los linfocitos en torno a arteriolas. Y entonces van a existir las PALS, que es la zona T. Esta es la zona de T de los linfocitos, esto que ven azul. Y esta va a ser donde van a estar los linfocitos T y van a estar los folículos, que son estos de aquí, es la zona en donde van a estar los linfocitos B. También va a existir una zona marginal, que es donde va a estar la transición entre la pulpa roja y la blanca y va a contener macrófagos y vamos a tener linfocitos B especializados. Aquí podemos ver cómo está la zona marginal o de transición. Esta es la zona E, y esta es la zona B, y esta es la zona de transición. Va a tener una función doble, filtrar la sangre y va a generar respuestas inmunes contra antígenos sanguíneos. Esta es mi bibliografía, Inmunología de habas. Gracias por su atención.